Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haz dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues empezamos hoy rezando el Ave María, ¿verdad? Que es la figura muy importante en el Adviento. Yo iba a decir que la principal, pero la principal es Jesús, que le estamos esperando, pero gracias a María. María es la que en ella se juntan pues todas las promesas que se esperaban. Vamos a hacer una breve exposición del Adviento desde otro punto de vista. El Adviento dijimos que empieza desde el primer domingo de Adviento, que es el día 3, nos toca este año, hasta el 24 de diciembre. Es el Adviento. Y en la lectura de los textos litúrgicos de la Iglesia se sirve durante las 4 semanas de Adviento la intención de que asimilemos la mentalidad del pueblo de Dios, la antigua ley, que asimilemos y nos vayamos, por eso quisiera hablar hoy del Adviento de Israel, ¿de acuerdo? Porque la próxima semana, Dios mediante, quiero hablar del Adviento de María, ya que la plática sería el 8, viernes, que es día de la Inmaculada Concepción. Entonces hay que hablar de María obligatoriamente. Pero estamos, María, aquí vemos que ella recoge todas las esperanzas y añoranzas del pueblo de Israel. Y en la liturgia de la Iglesia, si escuchamos las misas de todos los días, vemos cómo esa mentalidad va calando en nosotros. La antigua ley, los patriarcas, los profetas, los videntes de Israel, que suspiraban primero por la tierra prometida y después suspiraban por el Mesías, y en su doble advenimiento, en la gracia, ¿verdad? Y en la gloria. Esa gracia que esperábamos de la venida del Mesías, pero en la gloria de Israel también esperamos. Entonces, en la iglesia griega, muy curiosamente, en el Adviento se honra sobre todo a los progenitores de Jesús, del Señor, y especialmente a los antepasados. Se honra mucho a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿de acuerdo? En la iglesia latina, nosotros, sin honrarlos con un culto particular, nos recuerda su memoria con frecuencia en esta época, al hablar pues de las promesas relativas al Mesías. Y entonces se forma un cortejo alrededor, ¿no? Es el árbol de Jesé, ¿no? Que habla, es el árbol de Jesé, que es todos los reyes que van saliendo ahí, ¿no? Y en el centro está el rey Mesías. Cómo Jesús viene de esos reyes. Pero antes de nada, vamos a decir, ¿dónde empieza el Adviento de Israel? El Adviento de Israel empieza en Génesis. Génesis 3, cuando dice, yo pondré enemistad entre tu linaje y el suyo, entre ti y la mujer. Porque recuerden, cuando el hombre pecó, eh, dice la liturgia pascual, feliz pecado que mereció tal redentor. Sí, sí, pero no es tan fácil decirlo, ¿eh? Es fácil decirlo, pero ha costado. El pecado de Adán, eh, Dios quiso perdonarlo a través de Jesús. Entonces, y es un camino muy largo. Y uno dice, ¿por qué? En inicio, cuando pecó Adán, Dios podía haberle pues perdonado, ¿verdad? Una misericordia fácil, así de que yo te perdono y ya está. Pero no sirve eso. ¿Mm? Es como el día de hoy. No, no, es que Dios es bueno y nos perdona a todos. No, porque nos falta una cosa, cambiar la mente y el corazón, darnos cuenta primero de lo que hemos hecho, de los efectos que eso tiene y del dolor que implica ese pecado que hemos cometido. Porque cuando Dios habla mm, de esa enemistad entre ti y la mujer, no habla la mujer y no habla el hombre, habla la serpiente, para que Adán y Eva escuchen. Dice, yo pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente antigua, ¿verdad? Que luego en el Apocalipsis vamos a ver que es Satanás. Dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, María. Ahí está, la gran promesa, María.
La mujer, entre ti y la mujer, entre tu linaje, el mal, el pecado, la muerte y el suyo, la vida, la resurrección, la Ah, gracia. Y cuando el pecado intente morderle el calcañar, te pisará con él, te aplastará, aplastará el pecado. Dios podía haber perdonado a Abraham, perdón, a Adán rápidamente, sí, pero no le permitió. ¿Por qué? Porque tenía que recapacitar lo que hizo. Entonces, y de ahí, de Adán, pues enseguida vemos cuál es la consecuencia del pecado, el dolor, el dolor, porque van a sufrir pues los dolores de parto de la mujer, el hombre va a tener que sufrir para sacar de la tierra el alimento, y enseguida vienen eh, los hijos de Adán, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Más pecado. El pecado engendra pecado. Y entonces Abel, que es asesinado por Caín, y entonces otra vez el dolor de esa madre, el dolor de ese padre que pierde en ese hijo, ese dolor que es el pecado. Entonces, y a través de todos los siglos, Dios quiso ir preparando al mundo para recibir al Mesías. ¿Podía haberlo mandado antes? Sí, pero dice la liturgia, en la plenitud de los tiempos, cuando ya estaba pleno el tiempo, cuando ya estaba maduro para que los hombres comprendieran, porque los hombres tenemos que comprender con la mente, pero también con el corazón. Tenemos que amar eso que Dios nos manda. Entonces, vemos la historia de Israel, cómo Dios, primero, ¿verdad?, toma esta pareja y le salió mal. Después siguen adelante y se dividen en dos, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y en unos van cada día creciendo el pecado hasta que llegamos a Noé. De hecho, aquí quisiera hacer una referencia a la corona de Adviento. Algunas veces las coronas de Adviento se ponen las velas de los colores litúrgicos, el blanco, el verde, el rojo y el morado, que nos están hablando también de los patriarcas del Antiguo Testamento. Nos están hablando de Adán, el morado, porque empieza con el pecado. Después vas al rojo, que es Noé, ¿verdad? Que por la destrucción de las aguas. Después el verde, que es Abraham, que es la esperanza, la tierra prometida, Dios que nos promete una tierra y un Mesías. Y después el blanco, ¿verdad? Que ya es Moisés, que nos saca de la tierra prometida. Ya nos saca, ya vamos a la tierra prometida. Y bueno, y en el centro, ¿verdad? Que se pone el cirio, que es ya Jesús, eh, que es el culmen de las promesas mesiánicas. Entonces, estamos con que el pueblo de Israel tuvo que ir poco a poco, bueno, primero la humanidad entera. Y para hablar a la humanidad entera hay que hablar a un pueblo. Entonces, después del diluvio universal, Dios eligió un pueblo. Pero cuidado, porque esta elección no significa que es más importante. Cuando Dios elige, le pone un trabajo, tiene una misión. La elección es para algo. Cuando Dios elige a Noé, no es simplemente para salvarle, sino para que regenere el pueblo, a la humanidad. Cuando Dios elige a Abraham, no es solo para que él sea importante, sino para que cree un pueblo, para que su tribu se haga grande. Cuando Dios elige a David, no lo elige a él por ser, no, porque él quiere que él tiene una misión. Tiene la misión de reinar sobre la tierra. Y así cada uno, si vemos cada uno de los profetas también, no solo de los reyes, Dios los elige para algo, tienen una misión. Y esa elección, pues no siempre es fácil. Vemos, por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? No siempre es fácil esa elección. Pero bueno, Dios va preparando a su pueblo. Y como Dios quiere preparar a todo el mundo, a toda la humanidad, Dios elige a ese pueblo de Israel, ¿para qué? Para que anuncie a las naciones. Y van a decir, ¿pero cómo? Dios los fue preparando poco a poco. Primero, ¿verdad? Tenemos a Abraham, el hombre de la promesa. Dios le prometió una tierra y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y las arenas de las playas, inmensa, o del desierto, inmensísimo. Y de ahí saldría alguien, el Mesías. Después tenemos a Moisés, ¿verdad? Eh, ese pueblo esclavo, esclavo de que del pecado, ese somos nosotros.
El Adviento también es un salir de la esclavitud, es vivir esa experiencia de Israel. Hemos pecado, Dios nos promete una tierra prometida, Dios nos promete la alegría, la ilusión, podemos volver a caer en la esclavitud del pecado, que es Egipto, salimos de Egipto con la mano poderosa de Dios y entonces nos promete una tierra prometida que será pastoreada por el mismo Dios, por el Señor. Y llegamos ya pues a Israel. Y estando en Israel, ¿qué pasa? Pues surge David, ¿verdad? Y ya no solo hace promesa de que va, su reino no tendrá fin, uno de su estirpe será rey para siempre, que es Jesús, sino que en él se unirán todas las naciones. Y no se entiende porque poco después empiezan las guerras y son desterrados. Los judíos son sacados de Israel, son sacados, destruyen Jerusalén, salen. Pero ese salir, lo que nosotros vemos como, o verdad, obviamente, la maldad de Israel, que se alejó de Dios, no cumplió sus promesas, ese pecado, Dios utiliza también el pecado para, donde abundó el pecado, dice San Pablo, reabundó la gracia, sobreabundó la gracia, creció. Y entonces, ese pueblo de Israel que fue disperso entre las naciones, empezaron ya a ser semilla, hablar de ese Mesías que todos estaban esperando. Entonces, esas semillas, ¿verdad?, alrededor del mundo, que era el pueblo de Israel, que estaba disperso por el cautiverio de Babilonia, ahí se fue llevando poco a poco. Y luego cuando regresan, otra vez los profetas dicen, tenemos que volver a Dios, tenemos que reconstruir el templo. Y eso también es nuestra vida, tenemos que reconstruir nuestra vida en este Adviento. Tenemos que mirar de cara al Señor, tenemos que reconstruir su templo santo en nuestro corazón. Eso es. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que los profetas iban diciendo que va a venir el Mesías. Y poco a poco, ese, esa soberbia, por así decirlo, del pueblo de Israel, se fue convirtiendo en humildad. Porque lo que tenían que hacer es reconocer los planes de Dios, reconocer su divina voluntad, aceptar su santa ley. Y eso fue calando poco a poco en el pueblo. Y entonces poco a poco se dieron cuenta de que pues el pueblo era el que tenía que aceptar a Dios, el que tenía que acoger sus mandatos, sus decretos, su voluntad. Y entonces empezaron a dejar de ser soberbios, empezaron a ser humildes. Y ahí aparecieron pues los humildes de Yahvé, ¿verdad? Los anahuín, los pobres de Yahvé. Esos anahuín se decían que eran los pobres de Yahvé, los que pues conocían a Dios, esperaban en Él, esperaban en el Mesías, esperaban en su palabra, no sabían dónde, cuándo, cómo, pero esperaban. Eso es el Adviento también. Nuestro Adviento es esa espera que tuvo Adán, ¿no? Eh, de la reconciliación con Dios. Esa esperanza de Noé en el arca, que se salvaron ellos pocos, ¿verdad? Esa arca de la alianza que también representa la iglesia, ¿verdad? Que los que están en el arca se salvan. Entonces, saber que estamos en el arca, saber que Dios tiene un pacto con nosotros, ese arco iris, ¿verdad? Que es el pacto entre Dios y los hombres. Dios no volverá a destruir la faz de la tierra, no destruirá ni a los hombres ni a los vivientes. Y Dios bendijo la tierra. Eso me encanta porque mm, eh, Adán le tocaba trabajar mucho y solo sacaba cardos y espinos, ¿verdad? Sin embargo, después de Noé, Dios bendijo la tierra nuevamente. La bendijo porque quería bendecirnos a nosotros. Y entonces ya como que daba más fruto. Tanto fruto así, tanto daba fruto que él plantó una viña, ¿verdad? Y hasta se emborrachó. Pero bueno, es esa alegría también. Es que Dios hace fecundo. Cuando uno se entrega a Dios, Dios le da esa fecundidad. Cuando uno se entrega a Dios, Dios le da esa bendición. Y vamos pasando, ¿no? Poco a poco hasta Abraham, el padre de la fe. El creer. Qué importante es en este Adviento crecer en la fe. Y hay que pedirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Que yo tenga esa esperanza en tu venida. Que yo espere en tu gracia, que yo espere en ti. Porque esperanza en griego es pisteuo, es pisteuo, que significa creer, fiarse. La esperanza es fiarme de Dios. Yo me fío, confío en el Señor. ¿eh? Por eso dice el Salmo, confía en el Señor, sé valiente, ten ánimo, confía en el Señor. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar en Dios. Sé valiente, ten ánimo, confía en el Señor, porque con el Señor todo lo podemos. Ahí está.
Y esa es la esperanza de Israel. Esa fue la esperanza de Israel. Y Abraham, eh, dice Jesús, cuando vio mi día, se alegró, ¿verdad? Porque los profetas posiblemente vieron ese día del Señor, ese día en que llegó el Mesías. Qué alegría en esa esperanza de llegaría el Mesías, el que nos reconciliaría con Dios. Y Abraham, pues confió, esperó en Dios, cumplió sus mandatos, obedeció sin entender, y eso vamos a verlo también en la Santísima Virgen. Ella también obedeció, aceptó la voluntad de Dios, aunque fuera difícil, aunque fuera triste, aunque fuera muy dura. Él ofreció a Isaac, iba a ofrecer en sacrificio. María ofreció al Cordero sin mancilla a Jesús, al Padre. Y recuerden cuando Abraham, ¿verdad? Después de que el ángel le dijo, no levantes la mano contra el muchacho, y levantó los ojos y vio ese carnero enredado ahí, ese cordero enredado en la zarza, ese representa también, los padres de la iglesia dicen que representa a Cristo. Dios no aceptó a Isaac, pero sí entregó a su hijo, entregó el cordero divino. Entonces, ese, esa esperanza de Abraham, que después, poco a poco, el pueblo de Israel fue creciendo, llegaron a Egipto, ¿verdad? Ahí fueron reducidos a esclavitud y salió Moisés, el salido de las aguas, ¿verdad? Que nos sacó ese, esa esperanza, esa lucha, ese que con prodigios y milagros que Dios hacía, ese confiar en los prodigios de Dios, ver las maravillas de Dios. Y salieron, y el pueblo se rebeló, y él seguía adelante. Dice la Biblia que eh, Moisés es el hombre más humilde de la tierra, era humildísimo, pero también se enojó. Y por eso no pudo ver, solo vio la tierra prometida, pero no entró. Entonces, esa promesa de la tierra prometida, esa promesa de que esa es nuestra promesa también, el cielo. Nuestra promesa es llegamos al cielo. Aunque haya dificultades en el camino, como los israelitas, que hay serpientes que nos muerden, que hay veces que falta el pan, que hay veces, pero Dios nos da el maná, la Eucaristía, para seguir adelante, para seguir luchando. O sea, tantas cosas que nos dice la Biblia sobre este adviento que tenemos que vivir, sobre este caminar con Israel al encuentro de Jesús. Y luego ya, pues llegan a la tierra prometida, se instalan, aparece el buen rey David. David que representa ese rey que es pastor, Jesucristo que es rey y pastor, ¿verdad? Esa imagen. Y Belén, y tú Belén, tierra de Judá, no es la menor entre los clanes, de ti nacerá el Salvador. Eso es las grandes promesas. Y ahí aparecen todos los profetas. Y vemos cómo los profetas poco a poco nos van develando que va a venir el Señor y dicen, nubes, derramad vuestro rocío, lluevan las nubes al justo. Están pidiendo eso, la venida del justo, la venida del Redentor, la venida del Mesías. Están pidiendo y están hablando poco a poco los, todos los profetas de cómo va a ser esa venida del Señor. Que vendrá en humildad, que vendrá en la carne, que caminará con nosotros, que nacerá en Belén. Esas promesas que el pueblo poco a poco pues fue calando, el pueblo de Israel fue acogiendo, fue asumiendo, fue viviendo y estaban esperando ese Mesías. Claro, eh, aquí hay una división, porque ellos esperaban un Mesías magnífico, fantástico, maravilloso, de Marvel, de superhéroe, chan chan, que resuelva todos los problemas. Que ya no haya enfermos, que ya no haya hambre, que ya no haya necesidades, que además no haya dominio de los romanos, que nosotros mandemos, ¿verdad? Porque si viene el Mesías es de Israel, pues que nosotros seamos los que mandemos en el mundo entero y parte del extranjero. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, queremos lo máximo. Eh, y esa es la mentalidad que ellos tienen. O sea, el Mesías que va a ser rey, dominador, que va a expulsar a los romanos, que va a dominar el mundo entero con ejércitos. Y esa es la gran confusión que ellos tienen. Ellos esperaban una esperanza mesiánica humana, terrena. Cuidado, porque muchas veces podemos caer en eso. Pensamos que, bueno, que Dios arregle las cosas y no podemos esperar con los brazos cruzados. Nuestro adviento no puede ser así. Nuestro adviento tiene que ser un trabajar, un esforzarnos, un luchar, un poner de nuestra parte. Qué bonito en el Adviento esas personas que ahora hacen colectas o recogen juguetes viejos o recogen ropa o recogen comida para dársela a la gente que lo necesita. Eso es un bonito Adviento. Eso es un verdadero Adviento. No hay que esperar a que Dios haga milagros. El gran milagro está en tu mano. Y si tú colaboras un poco en ayudar a los demás, el mundo cambia.
Y eso, ese también debe ser nuestro adviento, debe ser ese caminar hacia Dios. Y después de de los profetas, ¿verdad? Que nos van hablando, pues ya llegamos al final. Ya ese pueblo que ya ha acogido al Señor, ya espera sus promesas, pero de un modo más espiritual, no de un modo tan material como lo tenían los fariseos, por ejemplo. Y entonces tenemos pues a los grandes, al gran profeta, que es el que pone el parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, San Juan Bautista. Ahí está. Y sus papás, ¿verdad? Zacarías y Isabel. Y bueno, ahí vemos una cosa muy importante. Zacarías, aunque era ese sacerdote justo, bondadoso, que había sido escuchado en sus oraciones, eh, aún tiene ese reflejo del Antiguo Testamento de esos duros de corazón y que dice, bueno, si van a hacer un niño, dame una señal. Y el ángel dice, ah, sí, ¿quieres una señal? Te quedas mudo, esta va a ser la señal. ¿Quieres duro? Pues toma. Sin embargo, tenemos la otra experiencia, el ángel que se aparece a María y ella no dice, a ver, dame una señal. No, ella dice, ¿y cómo será esto? O sea, yo no conozco varón. Y entonces ahí sí el ángel le da una señal. Y la señal es esta, que tu prima Isabel, ¿m? en su vejez ha concebido. Y está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando uno pide, a ver, yo quiero saber, a ver, que Dios me dé aquí una cosa concreta, Dios no le da nada. Todo lo contrario, le pone a él, le pone ahí un correctivo. Sin embargo, todo lo contrario. Cuando dice, bueno, muy bien, a ver, ¿cómo quieres que lo haga? Aquí estamos. Entonces, ahí le dice, mira, ahí te doy una señal. Así es Dios. Cuando no le pedimos nada, nos da señales, nos da esas chispitas, esas estrellas que nos van guiando, esas luces que nos llevan al cielo. Entonces, eso es tan importante en el nacimiento. Entonces, hay todo el pueblo de Israel, poco a poco, a pesar de todos los avatares, de todas las crisis, de todas las dificultades, ¿a qué llega? A los pobres de Israel. A esos que acogen y aceptan la voluntad de Dios. Por eso, el Adviento tiene que ser un compromiso. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que por nosotros, de nuestra parte, construir ese mundo mejor. Por eso, tan bonito este tiempo de Adviento, que ya casi es prenavideño, ya todo el mundo es alegre, están contentos, ya hay más alegría, hay más ilusión. El otro día me decía, padre, es que es tan bonito porque como que la gente va cantando por la calle. O sea, y es cierto. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo de vivir nosotros como verdaderos hermanos. Ojalá y lo llevemos a todos, que, que vivamos ese esfuerzo de verdaderos hermanos. Porque, ¿qué pasaba con Israel? Que huían esa fuga del mundo, ¿no? Sin querer mejorar el mundo. O sea, el Mesías ya arreglará todo. Yo no voy a hacer nada. Yo voy a vivir mi vida y ya está. Cuidado, porque podemos caer en esa tentación. Ay, cuando venga Cristo en su segunda venida, lo arreglará todo. No, pero como dicen ahí en México, que me gustó, me dijo, un mexicano me dijo una vez, un viejito ahí, dice, como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Yo por más pues, que en la Biblia no aparece eso, ¿no? Pero, pero es cierto, ayúdate, o sea, hay que poner de nuestra mano. No podemos huir del mundo, porque el mundo muchas veces pues, no acoge el Mesías porque no está preparado. Así como no estaba preparado Israel durante muchos siglos para acoger al Mesías, como no estaba el mundo para acoger al Mesías, hoy muchos corazones también están inmaduros para acoger al Mesías, porque existe la violencia, existe el odio, existe tantas cosas, pero nosotros tenemos que ser esa sal, esos pobres de Yahvé, que vamos preparando el camino del Señor. ¿Cómo? Con nuestra vida. Por eso, esperar esa venida de Cristo. Esperar que Jesús llegue. Primero, ¿a dónde? A nuestro corazón. Es lo más importante. Y por eso actualizar. Ese Adviento es preparar el camino del Señor. Eh, Ponernos en disposición para acoger al Señor. Acoger ese misterio de que Dios llega. Eh, el Bautista nos presenta ese camino de penitencia y conversión. Convertíos, ¿verdad? Convertíos. Ya llega el Mesías. Preparad el camino, enderezad las sendas, nos van a decir. Pues preparemos el camino. Les doy algunas formas pues, para vivir el Adviento. Eh, Vivamos este Adviento como si fuera el último de nuestra vida. Piensen que este es
Padre, ¿cómo se pone usted de drástico? Sí, cuando nos ponemos drásticos nos ponemos bien. Pensar que este es el último adviento de nuestra vida. ¿Mm? Practiquemos el silencio. Tan difícil para ahora. Un minuto del silencio. Desconectarte. Deja la música, deja el celular, tanta contaminación auditiva, déjalo. Estate un poquito en silencio. ¿Para qué? Para que puedas escuchar a Dios. Porque hoy en el mundo que vivimos es pura música y ruido en todas partes. Hasta en los comercios ahora ponen música. Y una música pues no muy adecuada, pero bueno, qué horror. O sea, ni uno puede pensar tanto ruido constantemente. Por eso, un minuto de silencio. Rezar, orar, que puede ser la liturgia de las horas, que puede ser los salmos, que puede ser la leche divina. Si se puede acudir a la Santa Misa, muchísimo mejor. El rosario, leer un libro sobre la oración, algo así, algo que me ayude. Y mire, yo le recomiendo mucho, y a mí me ayuda mucho las oraciones de este tiempo, de la misa, meditar esas oraciones. Son muy bonitas, son hermosas. Y muchas veces uno no sabe de dónde meditar la liturgia. Meditar un momento en la liturgia, escuchar esas oraciones tan hermosas, con ese clamor que en la primera parte del Adviento es, esperamos al Mesías, la segunda venida, y es el justo juez que va a juzgar a todos, pero la segunda parte, después del 16, esa cercanía, el Cristo niño que se acerca, ese preparar el camino de... Otro tercer aspecto para vivir bien el Adviento puede ser ayudar a los demás. Muy bien, si se pueden hacer obras de caridad, perfecto, ayudar a los pobres, pero sobre todo en casa, porque la caridad empieza en casa. Esa caridad, esa bondad, ese no tratar con dureza, ese saber perdonar, ese pedir perdón, esa alegría auténtica y verdadera, eso, ese sonreír, ese no pasa nada, ese ánimo, salimos adelante. ¿Cuánto ayuda eso? Que eso también nos sirva para preparar el corazón en ese ambiente. Y bueno, hemos dicho lo de la misa, es frecuentar la misa, pero no vayas a misa solo, invita a alguien a misa, a alguien de tu familia, a un conocido, a un amigo. Una vez una muchacha me dijo, padre, es que ir a misa es muy difícil el domingo, no sé qué hacer. A ver, seguro que en tu edificio haya una viejita, una señora que va a misa el domingo. Ofrécete para llevarla y ya verás que va a querer ir. Y ya tienes una obligación. El Adviento me llevo a la señora fulanita. Y ya tienes esa obligación y tú vas a ir y además vas a salir alegre y además haces un acto de caridad. O al revés, me pasó en México, que hicimos el apostolado de la abuelita. La abuelita solía ir a misa el domingo y los nietos pues no van. Entonces la abuelita que hacía, vénganse a misa conmigo. Y se llevaba a los nietos. Eso, siempre podemos hacer eso. Una amiga, un conocido, alguien, invitarle a misa. Y por último, imitar a Nuestra Señora. Aunque el próximo día vamos a hablar más de ella, imitar a Nuestra Señora, sobre todo en dos aspectos. La próxima vez vamos a hablar de más aspectos, pero sobre todo en dos. En imitar a la Santísima Virgen María, en esa espera de Jesús, en esa cercanía y en ese amor a Cristo y sobre todo en su intercesión. Ella que intercede siempre por nosotros ante Cristo. Que nosotros también seamos, junto con María, intercesores, que pidamos por los demás, que no solo pidamos por nuestras necesidades, que son muchas y algunas veces son muy duras y muy apremiantes, pero que también pidamos por los demás. Eso nos va a ayudar a crecer en la fe. Eso nos va a ayudar a vivir un Adviento más cercano y a vivir un Adviento como lo vivió Israel, poco a poco, cada día más cercano al Señor. Y bueno, para terminar, dos cosas más. En este Adviento tenemos varias fiestas. La próxima fiesta es el 6 de diciembre, que celebramos a San Nicolás. Ahí es, uno dice, ay, ¿por qué Papá Noel y todo eso? Bueno, el Papá Noel rojo este que ponen ahí, lo inventó los de la Coca-Cola, ¿verdad? Lo inventaron, el gordito, pero siempre en los países nórdicos San Nicolás era el que traía los regalos, porque era un tiempo de espera, entonces en España los regalos no traen los reyes, el día 6 es muy tarde, porque el día 7 ya uno va a colegio y ay, no, los niños como que aquí pues es el niño Jesús el que trae los regalos. Pero en el norte de Europa lo traían antes, para que en Navidad estuvieran jugando los niños. San Nicolás.
El día 6 celebramos a San Nicolás, que es el obispo de la Navidad. Él fue un obispo del tercer siglo, ¿verdad? Estuvo en el primer concilio y él, contra Arrio, ¿verdad? Defendió, porque está su firma ahí, Nicolás de Bari, de Nicolás de Esmirna, perdón, Bari es donde están enterrados sus restos. Él defendió la divinidad y la humanidad de Cristo. Él fue ese hombre fiel. Entonces, bueno, ese obispo, pues tenemos esa fiesta grande de San Nicolás. Y bueno, la segunda cosa que quería presentarles, yo tengo mi corona de Adviento, ya la hice, no sé si se ve, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, pues es una tradición también del norte de Europa. ¿Eh? Antiguamente se ponían velitas ahí para preparar el camino del niño Jesús, ¿de acuerdo? Como que guiarle. Entonces, todos los días en Adviento se ponían velitas en las ventanas y esas cosas. Y un sacerdote, bueno, sacerdote, sí, un pastor luterano ahí en Alemania, se le ocurrió hacer lo de la corona de viento, una coronita y poner las cuatro velas siguiendo el ciclo litúrgico. Se pueden poner de cualquier color, ¿de acuerdo? Pueden ser blancas, pueden ser rojas, el rojo representa el amor de Dios, el blanco representa la pureza, pueden ser también, como dije, de los colores litúrgicos, y también es muy tradicional que se ponen tres velas moradas y una rosa, que son por los colores litúrgicos del santo, ¿verdad? La corona es una corona de pino porque el pino resiste. En Europa, ¿verdad? Los árboles de hoja caduca pues se quedan sin hojas y son los de hoja perenne, como son, por ejemplo, el pino, pues queda verde. Y además el pino resiste. El pino es alto, fuerte y resiste, y el abeto, ¿verdad? Resiste las nevadas. Se pone todo blanco, pero ahí están, siguen. Entonces, bueno, ese, ese verdor representa, ¿verdad?, la esperanza. La corona circular representa la eternidad, Dios que es siempre eterno. Y Dios que siempre es esperanza para nosotros, ¿no? Se le suele poner un listón rojo o algo rojo que representa el amor de Dios. Y si es un listón, es el amor de Dios que nos va envolviendo. Porque Dios no solo es eterno, sino que es un eterno amor. Y tanto nos ama que nos ha creado. Y tanto nos ama que nos libra del pecado. Y tanto nos ama que nos envía a su Hijo. Entonces, esos listones, esas velas que se van prendiendo cada domingo de Adviento, y el último día se puede poner una vela blanca y yo pongo el niño Jesús en medio. Pero bueno, ahí dependiendo. En algunos lugares he visto que ponen a la Virgen embarazada, la Virgen de la Buena Espera, durante todo el Adviento. Muy bonito también. Cada uno, bueno, pues la tradición. Y el morado, ¿por qué el morado? Tenemos el color morado en Adviento, como dijimos la otra vez, porque es una copia un poquito de la Cuaresma. ¿Qué representa? Pues representa esa tristeza, ¿verdad? Porque tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Ese es el morado. El morado es, hay que mejorar, hay que cambiar, esta vida la tenemos que cambiar. Y la vela de color rosa es porque eh, es el domingo de Gaudete. Alegraos en el Señor. Entonces, de esa alegría que ya casi, casi desbordamos de alegría de Navidad, ya decimos, ya no podemos más, o sea, ya mucho, mucho, ya. Era tanto así que antiguamente, durante el Adviento, no se tocaba el órgano ni se ponían flores en la iglesia. Sin embargo, ese día se podían poner flores y se tocaba el órgano. Entonces, ya todo el mundo cantando, ya, preparando los villancicos. Entonces, es eso, es esa bonita idea de que, bueno, pues ya está cerca el Mesías y estamos contentos. Y el Adviento actualmente, pues yo casi casi que es bueno, es una pre-Navidad, porque todos estamos contentos y alegres, y como ya que nos estamos preparando y esas que llega, pero aún no ha venido, ¿verdad? Hoy el padre Gustavo, una experiencia, estaba poniendo yo ahí los adornos navideños y dice, ¡ay, felicidad, feliz Navidad! Dije, no, padre, aún no es 25. Es que como está poniendo eso, no es primero. Dice, ah, bueno, hay que adelantarse, dijo él, hay que adelantarse. Es eso, esa alegría, ¿no? Cuando uno dice Navidad, ay, ya, se le alegra el corazón. Pues que de verdad sea ese alegrarnos en su corazón, sea esa esperanza de que Jesús viene. ¿Y viene dónde? A mi corazón. El próximo día veremos que María, bueno, pues como dice San Agustín, ¿verdad? Concibió a Jesús antes en su fe que en su cuerpo. Ella creyó, es la mujer de la fe. Pues que nosotros también recibamos a Jesús en nuestro corazón por la fe. Que le acojamos, que le preparemos ese lugar, que lo decoremos para que Él esté contento y feliz con nosotros. Y que se sienta, como yo digo, a sus anchas y a sus largas. ¿Eh?
o sea, feliz, como cuando uno llega a casa, como dicen aquí, Padre, pase, que está en su casa, ¿no? Pues así, que Jesús te, pero sin cumplimientos, pasa que estás en tu casa, ¿no? Yo siempre decía a los apostólicos, hay que preparar un corazón bonito, con un, bien ahí, con unos sillones para que el pobre San José ahí se siente tranquilo después de tanto caminar, la Santísima Virgen también, una camita de, y una cunita que se mueva así, para que pues el niño Jesús esté contento y San José y la Virgen no tengan mucho que hacer, ¿verdad? Es eso, que son cosas muy humanas, pero que de verdad preparemos nuestro corazón para, pues, para recibir a Jesús. Y bueno, el pueblo de Israel nos enseña a qué, a esperar, a confiar, a saber que Dios es el Señor de la historia y que está por encima de tantísimas cosas. Dios es el Dios de la historia y sobre todo Dios es amor. Y esto, ¿cómo les costó comprender al pueblo de Israel? Sin embargo, gracias a Dios, se ha hecho hombre, se ha encarnado para decirnos, yo te amo. Ese es el gran secreto de la Navidad. Y el preparar el Adviento es decir, bueno, yo preparo ese amor que llega. Yo me preparo para recibir ese amor, ese corazoncito que late de amor por mí. Y ahora pues está pues, en el cielo, ¿verdad? Porque como hombre, pues ahí está. Hay dos corazones que laten en el cielo. ¿Eh? No sé si latan o no, pero ahí en el cielo están latiendo dos corazones. El de Jesús y el de María. Ahí están. Y algún día, bueno, pues estaremos todos, después de la resurrección de los justos, con la gracia de Dios, ¿verdad? Estaremos también nosotros, ahí si Dios quiere, a su lado también latiendo. Al unísono, esos corazones. Pues que de verdad preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús. El próximo día, si Dios quiere, hablaremos un poquito más de la Santísima Virgen, desde preparar, junto con María, nuestro corazón para recibir a Jesús. Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Si tienen alguna pregunta pues, y puedo responderla, pues adelante. Sí quisiera decir antes que así como Dios, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios nos crea sin pedirnos permiso, porque pues, si nos pide permiso ya estamos creados, ¿verdad? Dios no nos pide permiso para crearnos, pero nos crea por amor. Y solo nos salvamos si nosotros queremos, si le decimos sí, como María, a su plan. Hay que decir siempre sí al plan de Dios. Pues muy bien, que pasen un feliz día y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Bueno, si alguien tiene una pregunta, me levanta la mano para abrirle el micrófono. No sé si pueden abrirlo directo. El señor de las preguntas se nos fue, padre. Nino siempre tiene Ah, preguntas tan buenas. pues muy bien. Pues si no, nos dejamos aquí De acuerdo. y el próximo día, pues ahí, el Día de la Inmaculada, ahí tenemos, hablamos lo siguiente. Y bueno, hablaremos de la Inmaculada y también de la siguiente fiesta de la Virgen, que es el 12, que es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que también nos habla de Jesús, porque, bueno, ya es un acercamiento. En la imagen de la Virgen de Guadalupe hay una crucecita, una florecita en su vientre, ¿verdad? Es una mujer embarazada, porque lleva la cinta, ¿verdad? De los aztecas que representaba que es una mujer encinta, embarazada, de eso se dice que es encinta. Pero hay una florecita en el vientre que representa a Jesús. Es la representación de los indígenas de Jesús, porque es una estrella de cuatro, es una florecita de cuatro pétalos que representa la cruz. Entonces, hay María y ahí va Jesús. Es una mujer embarazada que está esperando a Jesús el 12 de diciembre. Bueno, pues que tengan un feliz fin de semana y que comiencen muy bien este Adviento. Recuerden de poner su corona de Adviento. Sí, señor. Bueno, Y bueno, padre. pues vamos a rezar para dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que pasen un feliz Adviento. Que Dios les bendiga. Bien. Gracias, padre. Gracias a ustedes.